Era un viernes por la tarde cuando Miguel, un adolescente de 17 años, se quedó solo en casa. Sus padres se habían ido de viaje por el fin de semana, y aunque al principio se sintió un poco ansioso, pronto la emoción se apoderó de él. Tenía toda la casa para él, y eso significaba libertad. La idea de un maratón de videojuegos y su serie favorita en streaming lo hizo sonreír. Con un saco de papas fritas y su refresco favorito, se instaló en el sofá. La noche cayó rápidamente, y Miguel se sumergió en el mundo virtual. Batallaba en juegos de acción, corría en juegos de carreras y se unía a sus amigos en línea. El tiempo parecía volar. Cuando miró el reloj, la pantalla brillaba en un oscuro azul y las agujas marcaban las 11 de la noche. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje del gobierno. Alerta: no miren a la luna. Las personas que la observan caen en coma. Mantengan las ventanas cerradas. Miguel frunció el ceño, dudando de la veracidad del mensaje. En el fondo, pensó que podría ser una broma de mal gusto o una exageración típica de redes sociales. Pero había algo inquietante en la forma en que se había enviado. Los mensajes del gobierno generalmente no llegaban así, tan repentinamente. Decidió ignorar el mensaje y volvió a sus videojuegos. Sin embargo, la atmósfera de la casa comenzó a cambiar. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras extrañas que danzaban en las paredes. A medida que jugaba, un escalofrío le recorrió la espalda. Se detuvo por un momento, mirando hacia la ventana. La luna brillaba intensamente, un faro plateado en el cielo. Es hermosa, pensó, aunque un leve escalofrío lo invadió. Unos minutos después, más mensajes comenzaron a llegar. Alerta: la luna sigue en su lugar. No salgan de sus casas. Este segundo mensaje trajo consigo un leve temblor de miedo. El cielo seguía oscuro, y la luna resplandecía más que nunca. Miguel decidió que era mejor no mirar, así que se encerró en su habitación, intentando distraerse. Pasaron las horas, y la ansiedad creció. Miró el reloj: 2 de la madrugada. Se sintió estúpido por estar asustado por un mensaje. Encendió un par de luces y continuó con su juego. Sin embargo, el ambiente en la casa se tornaba extraño. De repente, un ruido sordo resonó en la planta baja. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era un ladrón? Decidió no investigar. En cambio, se sumergió en su videojuego, intentando distraerse. Pero no pudo ignorar la luna. Su luz parecía filtrar incluso a través de las cortinas. A las 3 de la madrugada, Miguel sintió que el tiempo se había detenido. El ambiente estaba en calma, pero había algo inquietante en esa paz. Las noticias en la televisión, que antes mostraban entretenidos programas, ahora solo emitían alertas sobre la situación inusual de la luna. Un nuevo mensaje llegó. Alerta: ha pasado más de 1 hora y la luna no se ha movido. Se les recomienda no mirar hacia arriba. Ahora el miedo se apoderaba de Miguel. Aterrorizado, comenzó a pensar en sus amigos, preguntándose si todos estaban bien. Intentó llamarlos, pero no podía conectar. La señal estaba débil y el internet fallaba. En un momento de pánico, se armó de valor y decidió mirar por la ventana. Con cada paso que daba, el miedo aumentaba. Miró hacia arriba, y lo que vio lo paralizó. La luna estaba justo enfrente, llena y resplandeciente, con un aura casi hipnótica. De pronto, un brillo extraño salió de ella, como un haz de luz que iluminó su habitación. Su mente giró en torno a la advertencia del mensaje. ¿Y si caigo en coma? Pero la curiosidad lo ganó. No podía apartar la mirada. Las horas se desvanecieron, y cuando su conciencia volvió, el reloj marcaba las 5 de la madrugada. La luz de la luna se había vuelto más intensa, casi deslumbrante. Sintió un mareo repentino y, en un instante, se dio cuenta de que no podía moverse. Su mente se llenó de pensamientos caóticos, pero todo se tornó oscuro rápidamente. Fue como si un manto de desesperación lo envolviera. Miguel se despertó con un sobresalto, pero se dio cuenta de que estaba en un lugar diferente, un lugar vacío y sombrío. Escuchaba ecos lejanos,
risas y murmullos, pero no podía ver a nadie. ¿Dónde estoy?, se preguntó, y el terror comenzó a apoderarse de él. En un rincón, vio una figura oscura que se movía lentamente. Su corazón latía desbocado mientras la figura se acercaba. Era un amigo de su infancia, Luis, con ojos vidriosos y una expresión de horror. No mires hacia arriba, susurró con voz temblorosa. Miguel recordó el mensaje, la luna, y el profundo sentido de amenaza que había sentido. ¿Qué está pasando?, le preguntó a Luis, pero él solo podía señalar hacia arriba. Con miedo, Miguel levantó la vista y vio que la luna había tomado una forma grotesca, una especie de rostro que sonreía malignamente. En ese instante, comprendió que lo que había visto no era solo una ilusión. Era una entidad que se alimentaba de su miedo y su desesperación. Desesperado, Miguel corrió, pero el espacio se expandía y distorsionaba a su alrededor. Cada paso que daba parecía no llevarlo a ninguna parte. La risa de su amigo resonaba en sus oídos, entremezclándose con ecos de advertencias y gritos lejanos. El horror se apoderó de su ser. Estaba atrapado en un ciclo interminable, donde la noche nunca terminaría, y la luna lo miraba todo. De repente, un nuevo mensaje apareció en su mente. Alerta. Los que miran a la luna están condenados a soñar eternamente. Miguel comprendió que nunca volvería a despertar, atrapado en una pesadilla donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. Pero antes de que la desesperación lo consumiera por completo, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Y si hay una forma de escapar? Recordó un viejo libro de leyendas que había leído una vez sobre rituales antiguos que prometían protección contra seres sobrenaturales. Debía encontrarlo. En su mente, la idea de la luna como un ser maligno lo llenaba de terror, pero también le daba una chispa de esperanza. De repente, la habitación empezó a temblar y las risas se volvieron gritos ensordecedores. Miguel comenzó a correr, buscando una salida. En su desesperación, se encontró con una puerta que nunca había visto antes, un portal oscuro que emanaba un susurro atrayente. Sin pensarlo, cruzó el umbral. Al otro lado, el paisaje era un caos. Era como un mundo distorsionado donde las sombras cobraban vida. Allí, vio figuras conocidas, sus amigos y otros rostros familiares atrapados en un trance, mirando hacia la luna, con sonrisas vacías en sus rostros. Miguel sintió una oleada de pánico. «¡Despierten!», gritó, pero sus voces eran absorbidas por la risa que resonaba en el aire. Miguel recordaba el ritual. Debía enfrentar a la luna, desafiarla. Con cada paso que daba hacia el claro donde brillaba la luna, sentía su poder, una presión opresiva que amenazaba con desbordarlo. «No puedo rendirme», pensó, y alzó la voz en un grito. «No te tengo miedo». La luna, en respuesta, parpadeó, y el rostro que la adornaba se volvió aún más grotesco. «Eres solo un niño, Miguel. Tu miedo me alimenta», murmuró la entidad en un susurro que resonaba en su mente. Pero él no se detuvo. Sacó de su bolsillo un amuleto que había llevado siempre, un recuerdo de su infancia, y lo sostuvo contra la luz de la luna. «No te tengo miedo». «No más», declaró con firmeza. En ese instante, la luna lanzó un destello brillante que lo envolvió. Sintió que su cuerpo temblaba, como si la propia noche intentara devorarlo. Pero en ese momento de terror, una visión se le apareció. Sus amigos despertando, rompiendo el hechizo, liberándose del trance. Miguel sintió una oleada de fuerza. El amuleto brilló intensamente, y un rayo de luz se proyectó hacia la luna, atravesando la oscuridad. La luna gritó, un sonido desgarrador que resonó en todo el universo. La risa se detuvo, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Miguel cerró los ojos y apretó el amuleto con todas sus fuerzas. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró de nuevo en su casa, con el amanecer filtrándose por las ventanas. La luna había desaparecido, y los mensajes del gobierno habían cesado. El miedo seguía palpitando en su pecho, pero sabía que había ganado. Sin embargo, al mirar a su alrededor, sintió que algo no estaba bien.
Las sombras parecían más largas, y un silencio inquietante envolvía la casa. Caminó hacia la ventana y, al mirar hacia afuera, vio a sus vecinos parados en sus jardines, todos mirando hacia el cielo, como si algo los llamara. Y en sus ojos solo había una vacuidad aterradora. ¿Qué he hecho?, se preguntó Miguel, cuando una risa distante resonó en su mente, dejando claro que la batalla no había terminado. La luna había desaparecido, pero su influencia seguía presente. Y así, mientras el sol salía, el eco de la risa de la luna continuaba resonando, recordándole que el terror podía volver en cualquier momento, que la noche estaba lejos de haber terminado.